Antes de entrar propiamente en materia, me van a permitir que les haga partícipes de unas reflexiones. Siempre me sorprendió el papel marginal que la ciencia y su historia juegan en los relatos donde se cuenta la historia de nuestra civilización. Basta para sustanciar este hecho elegir cualquier texto con el que se enseña y aprende esta última disciplina. Esta marginalidad de la ciencia y de su historia en el mundo académico se extiende incluso más allá de este ámbito para instalarse en el mundo de la cultura. Por eso sigue considerándose imposible que alguien no sepa quién fue Cervantes o Tiziano, y en cambio apenas extraña que desconozca a Sadi Carnot o a Maxwell. Por más lamentable que pueda parecernos a algunos, y aunque nadie se vea obligado a ocultar sus conocimientos científicos, hemos de reconocer que estos no forman parte de lo que la sociedad entiende por cultura. Así lo reconoce, por ejemplo, el autor de un exitoso libro publicado hace unos años, La cultura, todo lo que hay que saber, al incluir a la ciencia en un apartado que encabeza con el expresivo epígrafe de lo que no hay que saber. Esta escisión entre lo que se etiquetó en su momento como las dos culturas explica que en los recurrentes debates sobre educación reaparezca una y otra vez la polémica entre ciencias y humanidades, como si estas disciplinas fueran antitéticas. Y ello a pesar de que de vez en cuando estos polemistas o los historiadores de la filosofía o las mentalidades no puedan evitar, cuando se remontan a los momentos fundacionales del pensamiento crítico, hacer mención, siempre con gravedad, a la importancia que una disciplina científica, la matemática, tuvo en la articulación de los sistemas de Platón y Descartes, cuya influencia en la conformación del pensamiento occidental es imposible soslayar, o que cuando teorizan sobre la revolución científica se vean obligados a referirse al papel central jugado por la astronomía en la nueva ubicación del hombre en el mundo, o que al hablar de ética y moral en nuestros días no puedan soslayar la importancia de la manipulación genética, o que bla, 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 bla. La lista es larga. Estas menciones y referencias, sin embargo, son en general superficiales y en muy pocas ocasiones descienden a la esencia de lo que se discute. ¿Se explica acaso de forma inteligible lo que significa el modo matemático de ver el mundo y las pretensiones que animaban a toda esa pléyade de pitagóricos que pueblan la historia de la filosofía o la ciencia? ¿O cuál es el contenido del principio de relatividad de Galileo y cuál su importancia en el proceso de afianzamiento del copernicanismo? ¿O el impacto que tuvo sobre el pensamiento de la época la unificación conseguida por Newton en su teoría de la gravitación universal? ¿Puede resultar extraño entonces que todo este conocimiento del que parecen prescindir historiadores y filósofos apenas forme parte del bagaje cultural del ciudadano medio y que a éste le resulten totalmente ajenos los modos de pensar en ciencia? La ciencia, su importancia en la historia de la ciencia en suma, parece ser una parte prescindible de la historia universal. Y sin embargo, ¿quién en su sano juicio dejará de reconocer el papel que la ciencia juega como factor esencial en el desarrollo económico y por ello social y político de la civilización occidental? ¿Cuáles son las razones de este olvido y de este silencio? Sin duda en ello ha jugado un papel importante el escaso interés que los propios científicos, al margen de honrosas excepciones, han mostrado por la propia historia de sus disciplinas. No desearía transmitir la impresión de que los científicos no hayan sentido en ningún momento interés por la historia de sus disciplinas o por la historia de la ciencia en general, pero sí es cierto que la preocupación ha sido minoritaria, porque lo importante para ellos ha sido dejar su impronta en la ciencia, convirtiéndose en agentes de la historia más que en observadores de la misma. Hacíamos mención al inicio de esta charla de la mínima atención que se le prestaba a la ciencia en los textos de historia. Queremos aquí señalar que en los textos de ciencia tampoco se presta la atención debida tanto al papel que la historia en general y la historia de las ideas en particular han podido jugar en la elaboración de las teorías científicas, como al proceso de construcción de las diversas teorías científicas que en estas exposiciones
parecen haber surgido de la nada. El estudio de las disciplinas científicas, tal y como se contempla en los programas académicos de la actualidad, presenta una serie de graves inconvenientes que ahondan la decisión cultural de la que nos estamos ocupando. En primer lugar, la desconexión entre materias que obliga al alumnado a tratar estas como si fueran unidades aisladas en sí mismas. El saber aparece así desvertebrado y atomizado, sin que el estudiante tenga en ningún momento la oportunidad de entrever una visión global o de conjunto. El segundo de los inconvenientes proviene de la tendencia a convertir las ciencias en simples saberes operativos. El carácter funcional y práctico que el saber científico tiene en nuestras sociedades pivota sobre la operatividad del mismo, y en correlación con ello el profesor tiende a que el alumno aprenda primariamente a operar y formular, y solo secundariamente a comprender. El tercero es que, si bien explícitamente no se enseña la historia de la ciencia como tal, implícitamente aflora a través de los distintos contenidos, y lo hace en la mayor parte de las ocasiones de forma inconexa y equivocada. Se transmiten así visiones deformadas, difíciles de erradicar posteriormente. Por otra parte, desde el campo de la filosofía y la historia, y por causas que tienen que ver con el centro de interés de cada una de estas grandes disciplinas, con las dificultades intrínsecas de la propia materia científica y con la deficiente formación que historiadores y filósofos reciben en ciencia, ha acabado asumiéndose que el lenguaje ordinario falla siempre en alguna medida cuando intenta dar cuenta de los hallazgos de la ciencia. En física, por ejemplo, la medida de esta incapacidad crece abruptamente entre Carnot y Helmholtz, o entre Faraday y Maxwell. Después de mediados del siglo XIX, este crecimiento se hace exponencial y provoca la catástrofe de comunicación que por todos lados hace opaco el quehacer científico moderno. Se ha acabado así aceptando, de modo acrítico, que la ciencia es solo cuestión de los científicos. No resulta pues extraño que historiadores y filósofos, a los que se ha venido considerando durante excesivo tiempo como los grandes mandarines de la cultura, hayan hecho suya la conclusión anterior y marginen, con las excepciones de rigor, a la ciencia en sus exposiciones históricas y filosóficas. Han olvidado así que la noción de cultura no tiene perfiles nítidos, ni puede definirse sin tener en cuenta que posee historia, y que esta escisión entre humanidades y ciencias, que ellos asumen como algo dado, no existió siempre. En consecuencia, el enorme valor educacional de la historia de la ciencia no es percibido como tal por las comunidades universitarias objetivamente más próximas a ella. Los científicos en general piensan que el pasado tiene escaso valor para el futuro. Los filósofos no sienten especial interés por la ciencia natural ni por su lenguaje científico. Y los historiadores, próximos también a los filósofos en ese desinterés, se han mantenido ajenos al hecho de que la ciencia tiene una dimensión humana que corre paralela a su aparente inhumanidad, que es parte significativa de la historia humana y no solo un esfuerzo por desvelar aspectos no humanos y no históricos de la realidad. El resultado final que esta breve cata sobre la actitud académica de científicos, filósofos e historiadores pone de manifiesto no es otro que la ausencia casi generalizada de esta materia en el nivel universitario. Ausencia que tiene repercusiones obvias, tanto sobre aquellos que ahí hemos estudiado, pasando más tarde a enseñar ciencia, filosofía, historia, etc., porque difícilmente puede enseñarse aquello que se desconoce, o a investigar en historia, como sobre los textos que manejamos y utilizamos en cualquiera de los niveles educativos. Y en estas disciplinas, escritas habitualmente por personas para las que la historia de la ciencia carece de entidad. Nuestra aproximación al tema que nos ocupa va en la línea de mostrar la importancia de la historia de la ciencia, no solo como parte sustancial de la historia, sino como forma de acercar el conocimiento científico a todos los que, como el colectivo al que va dedicado este curso, por razones diversas, se han apartado de él. Intentaremos enseñarles ciencia en su contexto histórico para que ellos, a su vez, conociéndola y entendiéndola, la incluyan en sus materias y la transmitan a sus alumnos. A modo de muestra, incluiremos en la parte que
me corresponde a mí en física, varios tópicos que tienen que ver, como desvelamos a continuación, con asuntos de profundo calado, ejemplos prácticos de interés que la historia de la ciencia tiene para la comprensión de la génesis y desarrollo de los conceptos científicos y de cómo puede utilizarse esta para ampliar la cultura científica, más bien la cultura sin adjetivar de la sociedad civil. De todo esto tienen que saber los profesores de cualquier especialidad. Mi compañera María Isabel González y la que les habla, Ana Coello, seremos las encargadas de impartir el segundo módulo dedicado a las matemáticas en nuestro curso. Ambas somos profesoras del Departamento de Matemáticas del IES Realejos. 1800 es un año en el que, como cualquier otro, en el que la influencia revolucionaria francesa se extendía por Europa. Unos años antes del estallido en París, al calor de la convocatoria de los Estados Generales de 1789, Lagrange, que se encontraba en la cima de su carrera, escribió una misiva muy conocida a D'Alembert, exponiendo sus preocupaciones acerca del negro porvenir que preveía para las matemáticas, sobre todo en geometría, debido a los escasos problemas que quedaban por resolver. Las matemáticas vivían una sensación de plenitud y por tanto de peligro. Cuando una ciencia está completa y no tiene enigmas, se muere. Sin embargo, 30 años después, las matemáticas se desarrollaban en medio de una tormenta de orientaciones, de grandes ideas, como si de una recién creada disciplina se tratase. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué rasgos caracterizaron a las matemáticas en el siglo XIX? Destacaremos los avances en el álgebra, la aparición de las geometrías no euclidias y los principales actores que participaron en esta revolución. En el curso abordaremos dos líneas. Por un lado, resaltaremos, dentro del enorme grupo de matemáticos con un papel fundamental en este avance, a personajes de la talla de Gauss o de Cauchy, y a otros como Galois y Abel, dos jóvenes genios que pese a su corta vida aportaron grandes ideas, sobre todo al álgebra, a la vez que tuvieron una relación muy tensa con Cauchy, ya que pretendieron, con nulo éxito, que leyera alguno de sus trabajos. Y es que Cauchy era monárquico, Galois revolucionario. ¿Influiría esta circunstancia en ese hecho? En la segunda línea de este trabajo pretendemos mostrar cómo las innovaciones de esta época tienen aplicación en el aula actual. Para ello hemos preparado tareas que giran en torno a 5 líneas temáticas basadas en los conceptos que sientan las bases de la matemática moderna. La primera de ellas tiene que ver con la resolución de ecuaciones. Uno de los aspectos al que más tiempo dedicaron muchos matemáticos fue la resolución de ecuaciones que no tenían fácil resolución por medio de los métodos algebraicos tradicionales. Entre ellos estuvo Galois y Abel. No obstante, nosotros veremos cómo a través de métodos numéricos que sí son sencillos de llevar al aula, este problema es sencillo. En segundo lugar, prepararemos tareas referentes a los diagramas de Voronoi. ¿Qué son y para qué sirven? Si tenemos un conjunto de puntos, un diagrama de Voronoi es la división del plano en regiones, de tal manera que a cada punto se le asocia una región formada por todos aquellos puntos más cercanos a él. ¿Esto tiene fácil aplicación? Pues sí. Veremos cómo Luis Escudero hace un diagnóstico automatizado de ciertas formaciones tumorales utilizando el concepto de diagrama de Voronoi. Del mismo modo, en el mapa del cólera de la ciudad de Londres, que data de mediados del siglo XIX, ya se utilizaban los diagramas de Voronoi para el diseño del mismo. También en deportes como el fútbol se utilizan los diagramas de Voronoi para el análisis de las zonas de juego. Seguidamente hemos preparado tareas que tienen que ver con la criptografía basada en matrices. Las matrices también son un concepto emergente en este siglo XIX. Concretamente nos centraremos en el cifrado denominado de Hill. Este método supuso una revolución, pues para un mismo carácter que forma parte de un mensaje se le asocian distintos símbolos. A continuación, hemos preparado otra actividad referente al teorema de Pick.
Con el teorema de Peake veremos cómo resulta muy sencillo calcular el área, y además sin utilizar las fórmulas tradicionales de cálculo de área, de polígonos simples que tienen los vértices justo en vértices de una cuadrícula. Y para terminar, la última tarea tiene que ver con las geometrías no euclídeas, con la geometría esférica, con la geometría en general elíptica y con la geometría denominada hiperbólica, que fue creada por Lobachevsky y Bolyai. Veremos cómo estos conocimientos aparentemente complejos son fáciles de llevar al aula. Para ello, como he dicho, hemos preparado tareas que nos permitirán acercar a nuestro alumnado toda esta ciencia tan emergente en el siglo XIX. Yo me voy a encargar del bloque correspondiente a la química, que al igual que los otros tendrá una parte teórica y otra práctica. La primera de ellas la pienso abordar haciendo un recorrido por su historia, dividido en 2 charlas, con material bibliográfico de apoyo para las personas que deseen profundizar en el tema. Pienso que la historia de la química es una gran desconocida en nuestro mundo académico. Y si preguntamos al alumnado el nombre de algún químico famoso, con mucha suerte nos van a citar solo un par de ellos. Y si se trata de mujeres químicas, más allá de Curie, nada. Yo misma empecé mi tarea docente con desconocimiento absoluto de este tema. Durante mis años de formación, tanto en el instituto como luego en la universidad, jamás estudié o leí nada relacionado con esto. Para mí, la historia de la ciencia ha sido todo un descubrimiento, al que llegué por casualidad hace unos cuantos años ya, gracias a la Fundación. La historia de la ciencia, y en particular la historia de la química, es un tema por el que me he apasionado y espero conseguir transmitirles a ustedes algo de lo que yo he logrado aprender en estos años, o por lo menos despertarles la curiosidad. Tradicionalmente se ha dicho que la química es una ciencia de constitución tardía, y es verdad que hasta el siglo XVIII no encontramos las primeras teorías serias que intentaban explicar las transformaciones observadas en la materia. Pero las técnicas en las que se sustenta son antiquísimas, utilizadas y perfeccionadas en el transcurso de los siglos por diferentes gremios como metalúrgicos, tintoreros, alquimistas, médicos, boticarios, etc. De todas las épocas, el siglo XIX resultó especialmente fructífero en el campo de la química. Muchos fueron los avances que se produjeron en este periodo, de los que ahora citaré solo algunos. La formulación de la primera teoría atómica de Dalton, que permitió dar una explicación a las leyes empíricas que se establecieron con anterioridad, la ordenación sistemática de los elementos químicos conocidos hasta entonces en la primera tabla periódica del ruso Mendeleev. También la aplicación de la electricidad al campo de la química fue otro hecho crucial, ya que permitió aislar nuevos elementos químicos y establecer la teoría de la disociación iónica de algunas sales. El desarrollo de la química orgánica tuvo lugar en este mismo periodo. La síntesis en el laboratorio de sustancias que hasta entonces solo se podían extraer de seres vivos permitió dar un gran impulso a la producción de nuevos fármacos. Todo ello muy ligado a los avances en la determinación de las estructuras de los compuestos químicos. Por otro lado, la aplicación de los conocimientos que se tenían en ciertas ramas de la física, como la termodinámica, a los procesos químicos, permitió descubrir que en estos se producían importantes variaciones energéticas, que las condicionaban de una manera muy significativa. Se empieza a trabajar con sustancias denominadas catalizadores, que permiten mejorar el rendimiento de ciertas reacciones químicas, y esto supone un gran avance en la producción industrial. Pero también ayuda a desentrañar los mecanismos que tienen lugar en las reacciones que se producen en los seres vivos y que son catalizadas por enzimas. En definitiva, podemos afirmar que ya a finales del siglo XIX existía una potente industria química que termina de desarrollarse en el siglo XX, condicionada, eso sí, por las 2 grandes guerras. No se puede obviar que el objetivo primordial de esta ciencia fue siempre el de resolver el misterio de la composición y la estructura interna de la materia, para lograr transformarla a voluntad. Y para ello fue necesario apoyarse en los descubrimientos y avances que se estaban produciendo también en la física. Las nuevas teorías atómicas de Rutherford, Bohr y de la mecánica ondulatoria, unido al desarrollo de técnicas espectroscópicas para el análisis, permitió a la química tener mucho más control sobre las transformaciones que se deseaban producir en la materia. Hoy en día vivimos rodeados de infinidad de nuevos materiales que nos hacen la vida mucho más fácil y seguimos experimentando para la obtención de otros muchos.
Y aunque el volumen de conocimiento generado a diario por la ciencia hace que los científicos modernos cada vez parcelen más sus campos de trabajo y se especialicen, es innegable que existe una importante interrelación entre las matemáticas, la física, la biología y la química. Los avances en el conocimiento de cada una de ellas influyen inevitablemente en las demás. De ahí la necesidad de tratar conjuntamente las 4 ciencias en este curso. Una prueba de ello es el reciente Premio Nobel de Química concedido a investigadores que han descubierto novedosas técnicas de diseño de moléculas que tendrán aplicación directa en bioquímica y farmacología. Bien, la segunda parte de este bloque dedicado a la química tendrá ya un carácter algo más práctico y con la pretensión de que pueda resultar de aplicación en nuestras aulas. Por supuesto que la temática estará relacionada con la historia de la química y la detallaré en su momento. La intención será siempre que ustedes puedan sacar partido de este curso y que en la medida que los currículos de la materia nos lo permitan, se pueda trabajar con el alumnado la historia de la ciencia de una forma que les resulte lúdica y atractiva. Y por mi parte ya nada más, solo espero contribuir junto a mis compañeros a motivarles para matricularse en este curso de formación. Muchas gracias. En el bloque 4 de este curso, Raíces históricas de los conceptos científicos, nos acercaremos a la historia de la biología y utilizaremos como estrategia el tema de las controversias científicas para acercarnos de alguna forma al contexto histórico en el que se gestó la biología moderna. Estaremos hablando pues del desarrollo de la biología en el siglo XIX. Por eso comenzaremos nuestra intervención con una breve descripción de lo que estaba ocurriendo en la ciencia de lo vivo durante esa centuria. El siglo XIX es un siglo fascinante desde el punto de vista biológico. Empezamos en el instante en el que no hay un lugar reservado para el estudio de lo vivo, al final del siglo XVIII, y vemos como a lo largo de todo el siglo XIX pues se van subdividiendo las distintas especialidades, la biología se va subdividiendo en distintas especialidades, en distintas disciplinas, hasta llegar a principios del siglo XX, en el que ya prácticamente se han puesto las bases de lo que será luego la biología moderna. Aparte de la descripción general que ha hecho el compañero Miguel Hernández, el profesor Miguel Hernández, sobre los objetivos del curso, pues a mí me gustaría añadir en esta parte uno adicional que a veces olvidamos en el discurso académico, en el discurso docente, que es no renunciar a seducir al alumnado con un lenguaje histórico acerca de las disciplinas. Es decir, una forma novedosa de acercarnos a las materias que cada uno impartimos en el aula, en este caso la biología, y que estamos seguros que va a calar en el alumnado. Describir, por ejemplo, controversias que ocurrieron en su momento acerca de temas de rabiosa actualidad, como puede ser la generación espontánea o el creacionismo y el evolucionismo, pues nosotros estamos convencidos que si se cuenta de una manera adecuada, con raíces históricas, pues puede efectivamente enganchar a muchos alumnos. Este bloque lo sacaremos adelante el compañero, el profesor Antonio Hernández y yo. Como digo, comenzará con una breve descripción del contexto de la biología en el siglo XIX y luego pues trataremos en profundidad dos controversias, una en torno a la generación espontánea y otra en torno al tema del creacionismo y el evolucionismo. La metodología del curso, así como las condiciones de participación, están descritas en la página web de la Fundación. Usaremos como plataforma Classroom para la participación en el curso y iremos informando paulatinamente de todas las condiciones y de todas las novedades que se vayan produciendo. Nada, simplemente desearles que el curso cumpla con las expectativas que cada persona que se matricule en él haya depositado y que estaremos siempre a disposición de todas esas personas para resolver cualquier duda o ayuda que necesiten. En el último bloque de biología y por ende del curso nos adentraremos en la controversia creacionismo versus evolucionismo, generada a raíz de la formulación de la teoría de la evolución de las especies a través de la selección natural de Charles Darwin y Alfred
Wallace. En la actualidad, el mundo científico la acepta de forma casi unánime, sin discusión, del mismo modo que lo hacen las grandes religiones monoteístas, a excepción de algunas iglesias cristianas. Sin embargo, la publicación en 1859 de la obra sobre el origen de las especies de Darwin provocó una considerable oposición tanto de la Iglesia católica como de toda clase de iglesias protestantes. En este bloque veremos, en contra de lo que se suele pensar, que los principales oponentes a las ideas darwinianas eran eruditos con sólida formación. Es más, en su gran mayoría eran miembros de las más reputadas asociaciones científicas conocidas, por lo que sus argumentaciones respetaban la ortodoxia científica de la época. En este bloque analizaremos qué es lo que planteó Darwin, qué consecuencias científicas y sociales acarreaba la revolución iniciada con la publicación de su obra y cuáles fueron los principales argumentos en contra. Si lo conseguimos, podremos entender el porqué de la extraordinaria virulencia, tanto académica como personal, con que fue atacado Sir Charles Darwin en su momento.